y vamos a nuestro estudio. Entonces, hoy, viernes 25 de febrero del 2022, nos toca estudiar la lección 9 del mensaje de Hebreos. Ya avanzamos a las 3/4 partes y el título es Jesús, el sacrificio perfecto. Y el versículo de memoria lo encontramos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Fue Jesús el sacrificio perfecto? Sí, por supuesto que sí, que Él lo fue. ¿Por qué? Por la siguiente razón, que lo diferencia claramente del falso Jesús, el que no es el sacrificio perfecto, el Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, el disfraz con el cual la serpiente antigua espera engañar al mundo entero. El santo, el verdadero Jesús, cumplió con todo lo anunciado en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, las profecías que anunciaban cómo debería ser el sacrificio perfecto. Y por eso fue el sacrificio perfecto. Y nosotros, siguiendo, estudiando esas profecías, podemos diferenciar al verdadero Jesús del falso. En Lucas 24, 25 al 27 leemos: entonces Él les dijo, en el camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por eso, si uno encuentra todo lo que anunciaba la profecía, va a encontrar al verdadero Jesús. Y en Lucas 24, 44, 47 vemos lo que les dijo después en el aposento alto. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, cuanto todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y después estuvo 40 días con ellos, explicándoles el significado de las profecías acerca del Evangelio del Reino de Dios, para que ellos pudieran entrar al reposo de Dios cuando llegara el tiempo, en Pentecostés del año 31. Como lo venimos verificando en nuestros estudios, Hebreos es una carta de un cristiano judío o un judío cristiano dirigida a sus hermanos hebreos y está llena de referencias a la ley de Moisés, los salmos y los profetas, a las escrituras que todos los judíos conocían, buscando hacer que sus hermanos hebreos se entendieran. Primero, cómo Dios había anunciado en su palabra el tiempo de la venida del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto. ¿Quién era Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Mesías de la promesa, el verdadero Jesús? ¿Cuáles eran las mejores promesas del nuevo pacto? Porque no son las mismas promesas del antiguo pacto. Y justamente en el capítulo, los versículos que cita nuestra lección, ahí se explica claramente por qué no. ¿Cuál era el reposo al que ellos eran llamados a entrar? El antitipo del reposo que les había dado Josué al entrar en Canaán, porque Canaán es un símbolo del reino de Dios, y ellos habían entrado al reino de Dios. ¿Cuál era el antitipo del santuario terrenal, de sus ceremonias y de sus fiestas solemnes? Todo lo cual era figura y sombra de las cosas anunciadas, de las cosas celestiales mismas, que las reemplazarían cuando Dios estableciera su reino entre los hombres, el reino de los cielos. ¿Cuál era el nuevo lugar del santuario de Dios y cuál era el nuevo sacerdocio que había sido anunciado y ya había sido establecido? ¿Cuál era el tiempo en el que ellos debían aceptar el llamado de Dios a entrar en su reposo y andar en sus caminos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Bueno, esta es la verdad que fue echada por tierra y nosotros tendríamos que recuperar. Y en las palabras de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, habían sido anunciadas las condiciones que debía cumplir el Mesías para llegar a ser el sacrificio perfecto, el antitipo de cada uno de los anuncios de la profecía. Y hemos seleccionado 7 de estos anuncios. Y por supuesto, el verdadero Jesús los cumple y el falso no. Primero,
Jesús debía ser el antitipo del Cordero de Pascua, con cuya sangre el pueblo de Dios podría ser liberado de la esclavitud de Egipto. Y justamente Jesús murió en la Pascua para cumplir la profecía. Y también tendrá que ser el antitipo de todas las ofrendas del continuo, ofrecidas para el perdón de los pecados conscientes confesados ante Dios. Y para eso también murió. Y tenía que ser el antitipo del macho cabrío sobre el que cae la suerte por Jehová, nuestro verdadero Dios y Padre, con cuya sangre, en el día de la expiación, serían perdonados los pecados de ignorancia de los vencedores del pueblo de Dios, ¿no? De los que hubieran sido perdonados de sus pecados conscientes durante el continuo, y finalmente el santuario, Jehová, el que había perdonado, podría pagar su deuda y podría ser purificado o declarado justo de todos los pecados perdonados gratuitamente a sus hijos, por amor, por gracia y misericordia, empezando por Adán y Eva, porque el que prometió es el que perdonó. Y por eso en Isaías 43, 23 al 25 leemos: no me trajiste a mí, dice Jehová, los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios en el templo. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. O sea, las ofrendas no son para mí. ¿Son para qué? Para expiar tus pecados, para quitarlos y ponerlos sobre mí. Si no, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, ¿quién perdonaba al pueblo de Dios? Jehová. ¿Y quién cargaba sus pecados después de perdonarlos? Él. Y eso es lo que pasaba. Por eso él tendría que llegar a ser purificado, o sea, declarado justo en su juicio, como leemos en Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. Ahora, ¿cuál sería esa justicia? La profecía anunciaba que sería la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Y leemos en Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, uno es un símbolo de Jehová, y otra suerte por Azazel, otro es símbolo de Satanás. Y traerá a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. O sea, ¿quién moriría para expiar nuestros pecados? El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Ahora, ¿cuál es su antitipo? El verdadero Jesús. En cambio, el falso Dios, la imagen de Moloch Baal, no necesita ser purificado, porque no se contamina con el pecado. No es como Jehová, que perdona gratuitamente el pecado. Y, como dicen los que lo modelaron, no podía ejercer misericordia en absoluto hasta que se hiciera justicia y los pecadores sufrieran la pena de muerte como castigo por violar su ley. Porque Moloch solo se satisface con sangre. Y leemos en la lección del sábado 12 de febrero de 2022, para esta semana, mediante su muerte, ¿qué dice? La semana pasada, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones. O sea, ¿qué pasa? Según el autor de la lección, cuando uno transgrede la ley de Dios, la ley establece la pena de muerte. Y literalmente dijo, mediante su muerte Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. Pero eso no es lo que dice la Biblia, y lo vamos a ver claro. Lo que exigía la muerte de un cordero y del macho cabrío, que representa a Jehová, es la necesidad de perdonar los pecados. Porque la ley no exigía nuestra muerte, porque la ley de Dios no tiene relación con la muerte. El pecado es el que trae la muerte. Ahora, fíjense, pero lo que creen nuestros teólogos es que Jesús canceló la pena de muerte, que cuando alguien peca, Dios lo condena a muerte. Por eso el falso Jesús, sufriendo la pena de muerte, satisfizo la justicia de este falso Dios Padre.
pagándole a él con su muerte y cancelando nuestra deuda, porque había una deuda nuestra con la ley y él canceló esa deuda ¿con qué? Con la ley, un problema legal, y liberándonos de su castigo, porque él sufrió su castigo. Y ya lo vimos varias veces, eso está reflejado claramente en nuestra lección y en las creencias de los adventistas, las creencias reflejadas en el libro de la Trinidad, que no es otra cosa que el reflejo de la doctrina de Jezabel. Dice ahí, el amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos del amante de justicia a Dios? O sea, como ellos dicen, de la pena de muerte. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina? Una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. O sea, la pena de muerte tenía que ejecutarse. Eso es lo que dicen los autores de nuestra lección. Y leemos el último párrafo. Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo. ¿Cómo se satisface la justicia de este Dios? Con la muerte. O sea, este Dios usa la muerte, usa el mal para satisfacer su justicia, como un castigo por el pecado. O sea, la justicia de este Dios es castigo, y ese castigo es la muerte. Pero vamos a ver que eso no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Este falso Dios Padre es muy diferente de Jehová, nuestro verdadero Dios y Padre. Es un ídolo, es la abominación desoladora, es la imagen del creador del pecado y la muerte, el que supuestamente su ley ya había decretado la pena de muerte a los pecadores antes de que nadie hubiera pecado. Por eso, la muerte tendría que existir antes que el pecado. Y este supuesto Dios no es otro que el creador de la muerte y el pecado, el ser identificado en la profecía del santuario como Azazel. Y tristemente, esta imagen, que no es la imagen de Dios, sino el príncipe de este mundo, es presentada ante el pueblo adventista, como Dios lo había anunciado. Ahora, segundo punto claro que anuncia la profecía que cumplió el verdadero Mesías y el falso no. Para que Jehová fuera declarado justo en su juicio, el macho cabrío sacrificado para purificar el santuario debía ser Jehová, ya que él era el que justificaba gratuitamente a su pueblo y él es el que sigue asumiendo gratuitamente nuestra deuda. O sea, Jehová era el garante de nuestro perdón y él se había comprometido a pagar. Al mismo tiempo, la única ofrenda válida debía ser un verdadero cordero. Debía ser un hombre verdadero, un hombre adulto y sin mancha de pecado, un hombre que fuera libre de la esclavitud del pecado y decidiera tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar, para redimirnos con su sangre de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Por eso, fue Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, el que se hizo carne, se hizo hombre, tomando la carne de David, como el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, para, siendo hombre, nuestro hermano en la carne, lograr vencer el pecado de la carne y llegar a ser el renuevo justo de David, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para llegar a ser el príncipe de paz, la justicia de Dios y nuestra justicia. Por eso en Isaías 7:4 se anunció, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, porque el Mesías es Dios, hecho hombre, Emmanuel. Y en Isaías 9:6, Dios fue claro. ¿Ese niño quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová. Él sería el príncipe de paz, porque él se haría hombre para pagar la deuda que había adquirido. Y por eso en Isaías 43 vemos que Juan le preparó el camino a Jehová, como nosotros tenemos que preparar el camino a Jehová. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, porque el Mesías es nuestro Dios hecho hombre. Y por eso Pablo en Romanos 3, del 21 al 26, habla que Jesús es nuestra justicia y es la justicia de Dios. Es la justicia con la cual Él puede ser declarado justo.
porque de ese modo Dios paga la deuda que asumió. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por quién? Por Dios. Lo justifica gratuitamente. ¿Pide algo? ¿Exige que sea castigada la persona? No. Justifica gratuitamente. En cambio, Moloch no. El Dios de Roma no. El Dios de la Trinidad no. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿quién pasó por alto en su paciencia y perdonó los pecados pasados? Jehová. Y entonces Él tenía que manifestar su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque si Dios no manifestaba su justicia, no podría ser declarado justo en su juicio. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es importante, porque Jehová no es el Dios Padre y la Trinidad, no tiene nada que ver con él, porque el Dios Padre y la Trinidad no podía ejercer misericordia. Y nunca la ejerce. ¿Por qué? Porque una vez que el Dios Hijo pagó, ya no tiene que perdonar nada, porque ya le pagaron. Y al haber perdonado por gracia las transgresiones de su pueblo en el antiguo pacto y estar cargándolas, era Jehová el que debía manifestar su justicia, y no el pueblo de Israel, el pueblo que era rociado justamente con la sangre y sería purificado con la sangre del pacto. O sea, por justamente esa sangre es para purificar al pueblo, pero ese pueblo no era puro, y la sangre de ese pueblo no podía limpiar los pecados. Por eso, la sangre con la que fue confirmado el pacto esa sangre era un símbolo de la sangre del que hizo la promesa, indicando que el Cordero de Jehová moriría para pagar por las transgresiones perdonadas al pueblo de Israel, el pueblo esclavo del pecado que no podía guardar la ley moral. O sea, Dios no hizo un pacto para condenar al pueblo que no guardaba la ley, sino ¿para qué? Para perdonarlo, para salvarlo, por amor, para redimirlo. Y ese pueblo, que no podía guardar la ley moral porque era esclavo del pecado, sí podía acudir a Dios con fe en la ley y la gracia y ser limpiado de la culpa de los pecados, conscientes y de ignorancia, porque sin el derramamiento de su propia sangre Dios no podía perdonar los pecados, porque Dios perdonó haciéndose responsable de pagar, anunciando el derramamiento de su propia sangre, sin que muriera, como dice el autor de Hebreos, el testador, el que hizo la promesa, el que hizo el pacto. No podríamos recibir la herencia prometida. Ahora, vamos acá a leer lo que dice el autor de Hebreos. Y tomé la versión del SSE porque traduce correctamente algunas palabras y otras no, pero no importa. Pero ¿qué dice nuestra Biblia? Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, porque el testador deja una herencia cuando muere, pero hasta que muera nadie puede recibir esa herencia. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces acá está hablando de quién, del testador, el que hizo el pacto, el que hizo la promesa, y ese fue Dios, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, o sea, el primer pacto, porque habiendo leído a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana de grana y sopo, roció ¿a quién? A todo el pueblo. No era la sangre del pueblo, era la sangre de quién, de los sacrificios, y roció al pueblo con esa sangre para purificarlo, y juntamente al mismo libro, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Esta es la sangre de ¿qué? Del testamento, el pacto que Dios hace con ustedes, donde están las promesas. ¿Quién hizo el testamento? Dios. Entonces, ¿qué tenía que pasar?
para que esa promesa que estaba ahí, en ese pacto, fuera hecha realidad. Dios tenía que morir. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, porque el autor de Hebreos sabía quién era Jesús. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, ¿qué pasaba? El testador tenía que morir, ¿para qué? Para que realmente se hubiera pagado por esos pecados, porque simplemente Dios los perdonaba a los pecadores, y ese pecado era trasladado al santuario, pero aún Dios no había pagado. Él se hacía cargo de pagar. Pero la paga se hace ¿cuándo? En el día de la expiación. Pero sin sangre no podía ser expiado el santuario. Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. O sea, con la sangre de los animalitos, figura de la sangre del Cordero de Dios. Pero las mismas cosas celestiales, las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Por lo cual, no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que figura el verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y entró con su propia sangre. La sangre con la que el pueblo es rociado, la verdadera sangre. La sangre con que el santuario también es purificado. Y eso es lo que está hablando el autor de Hebreos. Pero vamos a ver que, tristemente, para defender la doctrina en la que creen, nuestros teólogos tuercen estas palabras. En cambio, tristemente, en cumplimiento de la profecía, en nuestra lección se tuercen las palabras del autor de Hebreos para decir que el testador no moriría para que la herencia prometida estuviera disponible para los herederos, sino que el testador exigía la muerte de los herederos. Ahora, si el testador exigía la muerte de los herederos, ¿qué herencia iban a recibir? Se toma, justamente para decir estas palabras, a la tradición y las costumbres paganas y a los pactos de los paganos, para indicar que el Dios Padre de la Trinidad hizo un pacto con el pueblo de Israel, que establecía la pena de muerte para el que no cumpliera los compromisos que había asumido. Y justamente Dios hizo un pacto con un pueblo que no podía cumplir. ¿Para qué? ¿Para condenarlo? ¿Para matarlo? Es una locura lo que dice nuestra lección. Y que la aspersión de la sangre implicaba el destino de la parte que rompía el pacto. O sea, al asperjar con sangre para purificar, en vez de purificar estaba condenando. Fíjense, esto es lo que dice nuestra lección. Y esta es la lección del domingo 20 de febrero de 2022. Porque estas lecciones son asombrosas, cada vez que las leemos nos asombran. En el Antiguo Oriente, en el Antiguo Cercano Oriente, un pacto entre dos personas o naciones era un asunto serio. Implicaba un intercambio de promesas bajo juramento. Entonces quieren asociar esto con el pueblo de Israel. El pueblo dijo una cosa y Dios dijo una cosa, y cuando juró estaba comprometido. Entrañaba la suposición de que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. ¿Qué dioses? Los dioses paganos. Porque este es un pacto entre paganos. Y no podemos asociar eso a Dios, porque es un pacto entre Jehová y su pueblo. Porque los dioses paganos no eran árbitros entre Jehová y su pueblo. El pacto con Dios le daba a Israel el acceso a la tierra prometida como herencia. Sin embargo, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre el altar, justamente. ¿Y qué significaba esto? Entonces ahora lo interpretan. Esta aspersión implicaba el destino de la parte que rompía el pacto. O sea, en vez de significar la sangre del Cordero de Dios, era el destino de la parte que rompía el pacto. ¿Y quién la rompió? Israel. Entonces, Israel se hizo acreedor ¿de qué? De la muerte. Por eso en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, pero Hebreos está diciendo que sin el derramamiento de la sangre del testador, no de los que reciben la promesa, no hay remisión de pecados, como recién lo leímos. Y los autores de la lección agregan algo que es triste. Cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. El pacto exigía la muerte de los transgresores. ¿Qué? O sea, cuando Israel rompió el pacto, Dios tenía que matarlo. Una locura.
Y simplemente el que escribe esto es porque no conoce a Jehová y no conoce el Evangelio. ¿Y qué pasó? Dios tenía que matarlos cuando rompieron el pacto. Entonces, el Dios Hijo se ofreció como sustituto. ¿Cuándo? Cuando Israel rompió el pacto. Ahí. Entonces uno ve esto y dice, ay, pobre pueblo adventista, pobre los varones ancianos, pobre todo el pueblo adventista. Miren las cosas barbaridades que aparecen, porque se tuerce abiertamente la palabra para darle a comer al pueblo de Dios la comida y la bebida de la mesa de los borrachos. Y entonces, para liberar a los hombres a consecuencia de haber establecido un pacto con su padre, porque eso es lo que implica estas palabras, que establecía la muerte de los transgresores, el Dios Hijo de la Trinidad, ¿qué hizo? Se ofreció y le pagó al Dios Padre de la Trinidad con su sangre y nos libró de las consecuencias de su pacto, por haber aceptado el pacto. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede haber esta aberración? Está en nuestra lección. Está. Y es lo que Dios dijo que pasaría. Ahora, tercer punto que tenía que cumplirse, por supuesto, cumple el verdadero Mesías y no el falso. El testador, justamente Jehová, el que hizo el pacto, al hacerse hombre para redimirnos con su sangre, como el varón cuyo nombre se renueva de Jehová, llegaría a ser, ¿qué cosa? 2 personas y a tener 2 naturalezas. ¿Por qué? Porque Jehová seguiría siendo el único Dios fuerte, el único Padre eterno, el Dios todopoderoso, el único que tiene mortalidad, y al mismo tiempo se habría manifestado en carne, como el renuevo de Jehová, ¿no? Como una rama, una persona humana, el Hijo del hombre, el Hijo de David, que tendría nuestra carne, sería nuestro hermano en la carne, y sería 100% hombre, porque sería un hombre, porque si no fuera 100% hombre, no sería un hombre. Lo único que retendría el Mesías, el renuevo de Jehová, sería su identidad, su nombre, Jehová. Porque justamente Jesús, en hebreo Yahshua, que significa Jehová es el Salvador. Ahora, pero lo que anuncia la profecía es que todos los que lo conocieran lo llamarían Jehová. Y Jeremías 23, del 5 al 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamará. ¿Cómo lo llamaría? El pueblo conocía a su Dios, lo llamaba Jehová, justicia nuestra, porque Jehová se hizo hombre, y con su sangre, la sangre de su renuevo, nos redimió. Porque esa es la sangre que es rociada sobre el pueblo y sobre el templo, para purificarlo. Porque el pacto no exigía la sangre de los pecadores, sino que Dios anunciaba que el testador es el que pagaría. El que perdonaba y justificaba es el que pagaría por nuestros pecados. Y ese es Jehová, ese es el verdadero Cordero de Dios. Y en Zacarías 3, del 8 al 9 leemos: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué aquí? Aquella piedra que puse delante de Josué, la piedra del ángulo, que es un tipo de quién, del verdadero Jesús. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Solo hay una piedra, una roca que tiene 7 ojos, dice Jehová. Pero ese se haría hombre. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Una vez que lo haya perfeccionado, cargaré el pecado del pueblo en él. Y él va a ser el macho cabrío que muera, para con su sangre purificar al pueblo y al santuario. Y en Zacarías 6, 12 al 13 leemos: y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. El renuevo de Jehová, porque brotaría de quién? De Jehová, de sus raíces, y él finalmente edificaría el templo de Jehová, el antitipo del templo que edificaban Josué y Zorobabel. Él edificará el templo de Jehová, y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, porque pondría su trono en este templo, y habrá sacerdote a su lado. Entonces este varón sería nuestro sacerdote. Y consejo de paz
habrá entre ambos. Y como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, porque es una rama que le sale a Jehová, y es humana, es hombre, tiene nuestra carne, la carne de David, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y por eso Isaías 53, 1 y 2 anuncia que el Mesías sería el renuevo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, el Mesías, ¿cómo sería? Sería un hombre común. ¿Y Dios qué quería? Que no hubiera parecer en él, no fuera hermoso. Y que no tuviera atractivo para que la gente lo siguiera por eso, sino que no fuera como Apolo, como Mitra, como todas las imágenes que se hacen, sino fuera un hombre común. ¿Y su atractivo cuál sería? Su carácter, porque tendría el nombre de Dios escrito en la frente, reflejaría la imagen de Dios. Y como Pablo le indica, este es el misterio de la piedad, porque el único Dios verdadero, nuestro garante, nuestro testador, es el que se hizo hombre para pagar con su sangre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque hay un solo Dios, y ese único Dios es el que se hizo hombre, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Y en Isaías 54:5 Dios lo dice claramente, porque tu marido, tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y él es tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque el que redime a su esposa, el que redime a su pueblo con su sangre, es el testador, es el que hizo el pacto, es Jehová, nuestro Dios y Padre. Él es el Mesías. Y el verdadero Mesías cumple esta promesa, pero el falso no. Y la cuarto punto claro que anunciaba la profecía tendría que cumplir el Mesías, es que Jesús sería un hombre. Y esa es la causa por la que Jesús era hombre, una oveja, un hijo de Adán y Eva, como todos sus hermanos, y participó de la misma carne y sangre de todos sus hermanos. Jesús era un hijo de Abraham e hijo de David según la carne y tenía nuestra misma carne y sangre. Porque tenía que ser un cordero que tomara nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. Y realmente tenía que ser un cordero, pero a su vez tendría que ser un cordero sin mancha. Y en Génesis 3:15 Dios empezó a anunciar la promesa y pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre tus hijos y sus hijos. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, porque había un conflicto entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Y después, cuando leemos en Génesis 22:18, Dios le hizo la promesa a Abraham, e hizo el pacto con él y con su simiente, con Cristo, como dice Pablo en Gálatas 3, le dijo lo siguiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en 2 Samuel 7, del 12 al 14, tenemos la profecía que Dios le anunció a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Entonces, el renuevo de Jehová sería un hombre que sería hijo de David y tendría la carne de David. Y en Salmo 22:22 la profecía anunciaba
que Él sería el que anunciaría a sus hermanos, a nosotros, el nombre de Dios. Les mostraría quién es nuestro Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y como dice Pablo en Romanos 1:3, Jesús, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne, tenía nuestra carne. Y como dice el autor de Hebreos, cosa que niegan las falsas doctrinas y que no cumple el anticristo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque el hombre es menor que los ángeles. Entonces, en su naturaleza Jesús era menor que los ángeles. Pero el falso Jesús tenía doble naturaleza, como lo definió Roma. Era 100% Dios y 100% hombre. O sea, tenía todos los atributos divinos. Y no era menor que los ángeles. Por eso no cumple justamente con la profecía. Y no cumple claramente, no es el Jesús del que estaba hablando Hebreos, sino el autor de Hebreos está hablando del verdadero Jesús, el que se hizo realmente hombre. Y en su naturaleza era menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué? Porque murió. Ahora, si Jesús tenía naturaleza divina, no podía morir porque Dios es inmortal. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque Dios se haría hombre y hasta que no muriera ese hombre, no muriera el testador, el pacto no estaría disponible para nosotros. O sea, las mejores promesas del nuevo pacto, las promesas hermosas del nuevo pacto no estarían disponibles para nosotros. Pero en el tiempo el autor de Hebreos ya había muerto el verdadero Mesías. Y en Hebreos 2 del 11 al 12 leemos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, o sea, es hijo de quién, de uno solo, de Abraham, por lo cual de Adán, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Como dice el Salmos 22:22. Y en Hebreos 2:14 leemos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué carne y sangre tenía? La misma que nosotros. ¿Qué naturaleza tenía? Nuestra naturaleza. No tenía otra naturaleza. Era hombre, era inferior a los ángeles. No tenía atributos divinos. Lo único que conservó es el nombre Jehová. Y el Mesías participó de lo mismo que nosotros, para destruir. Como dice la palabra es dejar inmóvil, inutilizar o abolir, acabar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para acabar nuestra esclavitud en el reino de Satanás. Y por eso Jesús tuvo que morir, ¿dónde? En el reino de Satanás, en el antitipo del atrio, que es un símbolo del reino de Satanás, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Ahora, en cambio, el falso Jesús, el creado en el tiempo de la apostasía, el Dios Hijo del Dios Padre de la Trinidad, no es Jehová. No es el único Dios verdadero, no es el único Dios fuerte, el único Padre eterno. ¿Por qué? Porque según el ídolo modelado por los filósofos que se unieron a Constantino y hicieron la obra de Balaam, ese Dios Hijo tiene dos compañeros que son fuertes como él, y son todopoderosos como él, y se conocen, pero Jehová no conoce a ninguno. Y al supuestamente hacerse hombre, no tomó nuestra naturaleza, para no heredar el pecado que supuestamente heredan los hijos de Adán, otra doctrina creada por Roma, que se introdujo en nuestra iglesia. Y tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, y no vino a nuestra carne, no es nuestro hermano en la carne, y en su naturaleza, además, no se hizo inferior a los ángeles, porque conservó todos los atributos de su naturaleza divina. Era 100% Dios, era omnisapiente, era todopoderoso, y hacía a su vez milagros con su propio poder. Por eso, además, no murió, porque Dios es inmortal, y si es 100% Dios no puede morir, y no fue tentado en absoluto, y mucho menos como nosotros, los hijos de Adán, somos tentados,
porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Podría llegar a ser este Jesús el sacrificio perfecto? No, de ninguna manera. No es Jesús, es el anticristo. Y leemos en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso sabemos que al ángel de la Odisea no lo guía el Espíritu de Dios, porque no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sino está creyendo en qué, en las doctrinas de Roma. Y por eso Jesús está afuera y lo está llamando, porque lo ama, porque murió por el ángel de la Odisea. Y va a seguir llamando hasta que el ángel de la Odisea oiga el mensaje que tiene que oír y tome una acción consciente. Y cuando el ángel de la Odisea le abre la puerta, va a entrar. Y cuando lo rechace, va a dejar de llamarlo. Y por eso leemos en 1 Timoteo 6, del 13 al 16, donde Pablo dice a Timoteo que te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. ¿Qué cosa? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardas el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Quién? El que se hizo hombre, el testador, Jehová, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, porque la iglesia primitiva no creía que hubiera 3 personas que tuvieran inmortalidad. Hay uno solo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y claramente, Jesús, el verdadero Jesús, no tenía naturaleza divina, porque fue tentado, si no, no hubiera podido ser tentado. Y no tenía inmortalidad, porque se hizo hombre para morir, el inmortal, el único que tiene inmortalidad. Se hizo hombre, un cordero, ¿para qué? Para morir, para que habiendo muerto, la promesa llegue a nosotros. El quinto punto que tenía que cumplir el Mesías es el siguiente: a diferencia de nosotros, sus hermanos, Jesús era libre, no era un esclavo del pecado. O sea, no nos podía redimir un esclavo, tenía que ser un libre, que tomara nuestro lugar. Y él no tenía la ley del pecado escrita en su mente y en su corazón, y no vivía en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, donde estamos nosotros. Fue engendrado por Dios como su hijo, y nació y llegó a ser adulto siendo parte del templo de Dios. Siempre moró en su presencia, en su templo, en su reino, andando por fe en sus caminos, hasta que fue perfeccionado, hasta que llegó a tener escrito el nombre de Dios en la frente, llegó a tener escrita la ley de Dios en su mente y en su corazón, y venció al pecado en la carne. Como leemos en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y por supuesto, el primer hombre, el primogénito en los que Dios hizo esta obra, fue Jesús, porque Él era libre, nosotros esclavos, y hasta que no nos liberara por precio, nos comprara por precio, no podía hacerlo, pero en Jesús sí podía hacerlo. Por eso, como anunciaba la profecía del Salmo 48, Jesús diría lo siguiente: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús fue el primer árbol bueno que tenía un buen tesoro en su corazón, oro refinado en fuego, en lo que Dios tiene escrito en su propia mente y en su corazón. Y en Hebreos 5, del 7 al 10 leemos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuándo fue eso? En Getsemaní. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso Él es nuestro sacerdote. Cuando en Getsemaní, por el gozo puesto delante de Él, para llegar a ser la justicia de Dios y nuestra justicia, para poder liberar a sus hermanos de la esclavitud del pecado y llegar a ver linaje, para poder ver a sus hermanos siendo libres y eligiendo entrar al reino de Dios y siendo transformados por Dios a su imagen, para poder ver el fruto de la aflicción de su alma, decidió poner su vida en expiación por el pecado. Y entonces, y solo entonces, llegó a ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tenía que ser un sacrificio voluntario, tenía que ser por amor. Él tenía que voluntariamente querer tomar el lugar a sus hermanos para que ellos pudieran vivir y morir en el reino del príncipe de este mundo, para redimirnos de la esclavitud del pecado, como leemos en Isaías 53 del 10 al 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque él tenía que ponerla, verá linaje, esa es la promesa. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Porque él murió, ¿para qué? Para ver eso, para ver a sus hermanos libres y naciendo de Dios. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿quién moriría? ¿Los pecadores? No, el testador. Y leemos en Mateo 26, 37 al 45, la cena de Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba triste realmente. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Porque él ya sabía lo que tenía que pasar. Pero como hombre, justamente, era algo que tenía que enfrentarlo y tenía que decidir él pasar. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que, ¿por qué oraba Jesús? Él estaba dispuesto, pero su naturaleza, el instinto de vivir, lo hacía débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, si no hay forma de redimir a mis hermanos sin que yo beba esta copa, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y ahí se decidió. Y ahí superó la prueba. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora. Ya lo decidí. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Para qué? Para redimir a sus hermanos por amor. Para con su sangre sellar el pacto. ¿Y qué anuncia la profecía? Isaías 50, del 4 al 7. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído, justamente le hizo entender las profecías que él después le explicó a sus discípulos. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, porque él entendió que él era el Cordero. Y dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé
que no seré avergonzado. Y el sexto punto es que cuando la muerte del Cordero de Dios cumplió la profecía de todos los sacrificios que se hacían en el atrio, sobre el altar del sacrificio, entonces los sacrificios y el sacerdocio simbólicos, el sacerdocio que se hacía con la sangre de los animales, dejaron de estar en pie, porque se cumplieron las profecías. Y empezó el año de la buena voluntad de Jehová. Y entonces Dios pintó los postes y el dintel de la casa de su casa con la sangre de su cordero, como le había enseñado a hacer a los padres de familia, y se abrió el camino por el cual los pecadores podríamos entrar a la casa de Dios, a la casa del padre de familia, a la casa del testador, para comer la cena de Pascua y ser liberados de la esclavitud del reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo, para que Dios escriba su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, como la escribió en la mente y el corazón de Jesús, y nos transforme en imagen de Jesús, para cumplir la promesa del pacto con el Mesías, la simiente de Abraham, y él llega a ser el primogénito entre muchos hermanos. Como leemos en Romanos 8, 28 y 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estas son las promesas del nuevo pacto. Cosa que antes no podía hacer, antes de redimirnos, antes de que muriera el testador, no estaban disponibles. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Porque Dios es el que justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en Hebreos 12, 1 y 2 leemos. Por tanto, nosotros también, porque justamente después de entender las promesas del pacto, Dios nos llama a que, si oyereis hoy su voz, a entrar en reposo por la puerta estrecha y empezar a recorrer el camino angosto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Dónde? En el atrio. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cuál es el camino nuestro? El que llega hasta la mesa de los panes de la proposición, porque ahí son puestos los vencedores, los que reflejan plenamente la imagen de Jesús, los panes sin levadura, ungidos con aceite. Y finalmente, el séptimo punto es que Jesús sería la puerta. El santo, el verdadero Jesús, es la puerta y es el camino angosto que lleva a la vida, a la fuente de la vida, a Jehová, a su templo, para que podamos comer gratuitamente del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida y llegar a conocer a Jehová. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Con quién? Con su Cordero. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién. A Jehová. Por eso debe ser el pueblo que conocía a su Dios. Como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y quién vendrá a nosotros? Y Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por eso seríamos hechos parte de ese templo viviente, construido con piedras vivas, donde moraba Jehová. Y a su lado se sentaba su siervo el renuevo. Y consejo de paz, el continuo, se llevaba adelante entre ambos. Y en Salmos 118, 19 al 23, leemos justamente el anuncio de la profecía. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Porque por esta puerta se entra la presencia de Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, los que fueron rociados con la sangre del Cordero. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea,
el que es la puerta del templo, es la piedra del ángulo del templo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso nosotros tendríamos que entender el santuario, porque ahí está el camino. Porque una vez que la profecía del altar se cumplió y murió el testador, el que había hecho la promesa, entonces la promesa estuvo disponible y se abrió el camino, porque estaba el agua de la fuente para lavarnos y vestirnos con las vestiduras blancas, con la ropa del Cordero, y entrar, para ocupar su lugar en el templo de Dios, al lugar santo, donde están los utensilios que reflejan a los que entran ahí. Y hay un camino que tenemos que recorrer hasta llegar a ser parte de la iglesia triunfante. Y mientras recorremos el camino, Dios tiene que estar morando en nosotros, transformándonos a imagen de Jesús. Y ese es el camino del testimonio. Es el camino que siguen todos los que llevan adelante el ministerio de la reconciliación, que buscan que los hombres se reconcilien con Jehová, con el único Dios verdadero. Por eso dice Jesús, yo soy la puerta. ¿Cuál es la puerta del templo de Dios? Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y Jesús le dijo también a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, sino por mí, porque Él sería la puerta de Jehová y el camino a Jehová. Y en Juan 15, 1 al 5, nos dijo claramente que Él era la vid verdadera y su Padre era el labrador. O sea, ¿quién iba a perfeccionar a sus hermanos como lo había perfeccionado a Él? Su Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es muy claro, porque el verdadero Jesús es el que ejerce el ministerio de la reconciliación y nos reconcilia con Jehová. En cambio, el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, no nos lleva a su Padre, sino nos lleva a sí mismo, porque supuestamente Él sufrió la pena de muerte del Dios Padre de la Trinidad y ganó el derecho de ofrecernos el perdón y de perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos necesidad de orarle al Dios Padre pidiéndole el perdón de los pecados, como lo hacen la Virgen María y los santos de Roma. Este Jesús nos oculta de la vista del Padre y le ruega a Él por nosotros. Ahí está las imágenes de nuestra lección, recibiendo el castigo del Dios Padre. Porque el Dios Padre lo mató a Él. Y entonces, como lo mató a Él, y Él ya le pagó, exige justamente las promesas para darnos a nosotros. Pero no nos reconcilia con el Dios Padre, nos oculta el Dios Padre. Ahora, fíjense lo que dice aquí en nuestra lección del jueves 24 de febrero. El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús en los dos departamentos del santuario celestial. En primer lugar, Jesús quitó de en medio nuestros pecados y Él mismo los cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. Pero esto no es verdad. Por Jesús es el Cordero de Dios y el que cargó nuestros pecados en Él, ¿quién fue? Jehová, nuestro Padre, nuestro sacerdote, ahí en la cruz. Él es su Cordero. El Cordero no toma los pecados y los carga en Él. ¿Quién los carga en Él? El sacerdote o el sumo sacerdote. Y en este caso el que los cargó fue Jehová, nuestro Dios y Padre. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la cruz, dicen nuestros teólogos, Jesús obtuvo el derecho de perdonar. Pero eso no ocurrió, porque el Cordero no obtiene el derecho de perdonar, porque Jehová sigue perdonando. El único que puede perdonar es Dios. Fíjense que este Jesús se atribuye el derecho de perdonar. Y entonces la gente tiene que orarle, pidiéndole el perdón de los pecados. Y eso hace. En cambio, el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, nuestro hermano, nos enseña a orar, justamente pidiéndole el perdón de nuestros pecados a su Dios y a nuestro Dios, a su Padre y a nuestro Padre, a Jehová, a cuyo lado Él intercede por nosotros durante el continuo, para que Él perdone los pecados y los traslade a su santuario, hasta que el santuario sea purificado, porque no cambió nada.
el que sigue perdonando nuestros pecados es Jehová, nuestro Dios y Padre, como le enseñaba la iglesia primitiva. Entonces Jesús, Mateo 6, del 9 al 13, le enseñó a los discípulos a orar así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué hay que pedirle? Que Él venga a reinar a nosotros. Hágase tu voluntad, como la hacía Jesús, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. ¿A quién le pedimos? ¿A Jesús? No. A Jehová, nuestro Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera enseñanza. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y Pablo es claro en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué murió Jesús? Para redimirnos. ¿Y para qué? Para llegar a ser la justicia de Dios y nuestra justicia. Por eso Él es nuestro sacerdote y hace la obra que hacían los sacerdotes. Nunca un sacerdote perdonó pecados. El que perdona, el único que perdona es Dios. Y el verdadero Jesús oficia en el verdadero templo como nuestro sacerdote e intercede por nosotros. Como dice Pablo en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Jesús es el mediador, es nuestro sacerdote, como dice el Salmo, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y después, en el día de la expiación, actúa como nuestro sumo sacerdote. Y sabiendo que en el tiempo de la última generación, delante de su pueblo habría sido puesto el falso Jesús, el que no cumple con lo que dice la ley de Moisés, los salmos, los profetas, que debía cumplir el Mesías, y es la puerta ancha por la que se entra en la sinagoga de Satanás. Jesús nos dejó una clara advertencia para que lo busquemos a Él, la puerta estrecha, antes de entrar por ninguna puerta, y lo busquemos hasta encontrarlo. Por eso leemos en el mensaje al ángel de la iglesia en Filadelfia, al pueblo de la iglesia Reforma, al que estaba buscando la puerta abierta. Esto dice el santo, el verdadero, y nos dice el santo, el verdadero, porque este tiempo estaría el falso. El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. ¿Por qué dice esto? Porque hay otro Jesús que le dio las llaves de su reino ¿a quién? Al obispo de Roma. Pero Jesús dice, no, yo soy el verdadero santo, el verdadero. Yo no le di las llaves de mi reino a nadie. El que le dio al Papa la llave de su reino es el dragón, como dice Apocalipsis 13. Y el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Y nos sigue diciendo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque se perdió el conocimiento de esa puerta, está abierta hasta que la encuentres y puedas entrar, porque te tengo que hacer columna del templo de Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y él dice justamente, y esto es triste, ¿por qué? Porque el que no entre por la puerta abierta, la puerta estrecha, va a entrar por la otra puerta, como él lo anunció en Mateo 7, 13 y 14. Por eso nos dice aquí, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué pasaría? Porque está hablando de su pueblo, del pueblo adventista, de la iglesia remanente, y habría muchos que entrarían por la puerta ancha y se dirían judíos, cristianos, de Cristo, y no lo serían, sino serían parte de la sinagoga de Satanás por haber entrado por la puerta ancha. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y eso, como Dios les mostró en el White y está escrito en el conflicto, ocurría en la sexta plaga. Y por eso Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos entrarían por la puerta ancha? Muchos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan, porque habría que buscarla. Estaría escondida, como un tesoro escondido, porque se habría perdido el conocimiento de la verdad y tendremos que buscarla y encontrarla. Y por eso Jesús nos dice: al que venciere, al que encuentre la puerta estrecha y entre por ella y recorra el camino angosto, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Porque ¿a dónde entra? Al templo de Dios. Por esa puerta se entra al templo de Dios, al templo de Jehová, porque Él es la puerta de Jehová. Y nunca más saldrá allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Y al mismo tiempo nos prometió que todo el que tuviera hambre y sed de justicia y lo buscara, lo encontraría y sería saciado. Y es claro, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, ¿a quién tenemos que clamar para encontrar la verdad? A Jehová. Y yo le resucitaría en el día postrero. Escrito está en las profetas, y serán todos enseñados por Dios, por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por eso nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo, fíjense, y esto es importante, porque todos los que busquen, todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla. Ahora, todo el que busque la puerta estrecha, la va a encontrar. Esa es la promesa de Dios. Porque si clama a Él, Él lo va a guiar a la verdad. Y todo el que llama, al que llama, se le abrirá. Entonces, ¿por qué muchos entrarían por la puerta ancha? Porque no buscarían. Y entonces Jeremías 33, 2 y 3, Dios nos dice, Jehová nos dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí. ¿Cómo? Por mi nombre, como hizo Elías. Jehová, Jehová, responde, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dijo Jesús, nos llevaría a Jesús, a encontrar el verdadero Jesús, la puerta por la que tenemos que entrar y comprender cuál es la promesa, cuál es el testamento que está disponible para nosotros. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esta es la diferencia entre el verdadero Jesús, el sacrificio perfecto, la diferencia entre las dos puertas, entre la verdadera y la falsa, y esa diferencia es clara. Ahora, ¿por qué puerta? ¿Y a qué lugar vamos a entrar? Eso es lo que tenemos que decidir, es nuestra decisión. ¿Vamos a entrar por la puerta que es puerta de Jehová, o por la puerta que es la puerta de la sinagoga de Satanás, por la puerta por la que entran la bestia y el falso profeta? Nuestra es la decisión. De esa decisión depende nuestro destino eterno. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y feliz sábado.